Muy bien. Meeting Retomamos is being recorded. nuestra sesión con los temas tratados. Hoy continuaré explicando los principios jurídicos. Recuerden que el tema que estamos tratando son principios jurídicos, propiamente los establecidos por Adam Smith. Vimos la clase anterior el principio de justicia y analizamos que para que haya justicia en las contribuciones debe de existir generalidad y uniformidad. ¿Se queda claro? Muy bien. Ahora hablemos de la cuestión del principio de certidumbre. Oscar, me hace una pregunta que si se oye robotizado. Bueno, yo escucho y veo a todos bien. No sé si a ti ya se te corrigió el tema del audio, Oscar. Yo creo que al entrar nada más, maestro, yo ya lo escucho bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, hablemos entonces, les decía, del principio de certidumbre. Hay que entender, este principio es muy importante porque se va a referir a la seguridad que debe de tener toda persona respecto de las contribuciones. Por ello, deben de estar establecidas en ley y debe de existir una regulación precisa respecto de los elementos que conforman la contribución, el periodo de pago, la base o tasa de pago. Esto para evitar arbitrariedades. Piensen ustedes, la palabra certidumbre se refiere a tener la seguridad de un hecho, ¿no creen? Si yo les digo, tengo la certidumbre que hoy va a llover, ¿qué querré decir? ¿A qué le suena esa expresión? A seguridad, que estoy seguro de que hoy va a llover. Que estoy seguro que hoy va a llover. Si yo les digo, tengo la certidumbre que hoy me dará hambre, se refiere a que estoy seguro, ¿no? La certidumbre nos da esa idea de seguridad, de confianza respecto de alguna cuestión. En el tema de las contribuciones hay que entenderlo cómo se aplica este principio. Nuevamente, si ustedes recuerdan y piensan, pues en un inicio, en el Estado monárquico absolutista, las contribuciones, pues a veces eran expedidas incluso posterior a que ocurriese el hecho, lo cual generaba arbitrariedades. El monarca podía señalar la contribución cuando a él le fuera conveniente y de ese modo aumentar a veces la tasa o el hecho imponible mismo. Como ustedes se pueden imaginar, pues esto no generará certidumbre, todo lo contrario, nos volvía incierto cuándo hay que pagar y respecto de qué hay que pagar. Entonces, ¿cómo es
explicado este principio en palabras del propio Adam Smith. Me permito leer. Adam Smith señaló: el tributo que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y determinado, y en modo alguno arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de pago, la cantidad que deba de satisfacer, todo ha de ser claro y llano e inteligente para el contribuyente y para cualquier otra persona. La incertidumbre de la contribución es ocasión para la insolencia, favoreciendo las astucias de algunos que de los empleados en aquellos destinos, quienes suelen ser cuando menos desatentos e intratables. La certeza de lo que cada individuo debe de pagar es materia de tanta importancia que una desigualdad considerable en el modo de contribuir nos acarrea, según se ha experimentado en todas las naciones, un mal tan grande como la más leve incertidumbre. Entonces, analicemos un poco lo que nos dice Adam Smith en este principio. Nosotros lo podemos traducir el día de hoy como, o es retomado con el principio de legalidad. ¿Concuerdan conmigo? Toda contribución tiene que estar establecida en la ley. Debe de emitirse o dictarse antes de que ocurra el hecho imponible o el hecho generador. Y se debe de establecer claramente en la ley quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, el objeto, la tasa, la cuota o la tarifa, así como la fecha de pago. Como ustedes ya saben, pues todos estos son los elementos, vamos a llamar, esenciales de la contribución. Si los mismos no son claros o no hay certidumbre de quién tiene que pagar, pues genera muchos conflictos. Uno de ellos es, pues, que no se pague o que tengamos que estar recurriendo a facultades de cobro y de comprobación para recaudar esta circunstancia. ¿Queda claro? Si no se satisfacen estos elementos, pues corremos el riesgo, uno, de que pueden alterarse arbitrariamente por el ente recaudador, y dos, que volverá más difícil el cobro de las contribuciones. ¿Sí queda claro? Entonces, vean ustedes que estos principios, su finalidad es que se recaude más. Entonces, ¿cómo voy a recaudar más si no es ni siquiera entendible quién tiene que pagar? ¿Están claros? Entonces, esto vamos a entender. ¿Alguna duda con este principio? Ninguna. Muy bien. Hablemos ahora del principio de comodidad.
Su nombre nos indica. ¿En qué consiste? Pues que el legislador, el Estado, al momento de realizar la reglamentación de las contribuciones, debe de atender a que éstas no se traduzcan en una carga extra para el contribuyente. Porque piensen ustedes, bueno, ya bastantes con pagar mis impuestos y aparte me lo va a poner complicado. No va a ser cómodo el modo en hacer mis pagos, pues esto se va a volver bien complicado. Por lo tanto, en primer lugar, se deben de establecer fechas de pago y periodos de pago convenientes para los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Pues que no se encimen con el pago de otras cuestiones. Esto se traducirá en una mayor recaudación y por lo tanto será más eficiente la función contributiva del Estado. Entonces piensen lo siguiente. Primero, pues nos tienen que dar una fecha de pago cómoda. Después, pues tienen que existir lugares y formas para realizar el pago diversas que permitan al contribuyente pues poder realizar el pago sin mayor problema. Piensen ustedes, anteriormente cuando se tenía que ir a hacer el pago de las contribuciones directamente en la tesorería, pues eran unas filas enormes. No sé si alguna de ustedes recuerda esas características. Para dar comodidad, se empezó a permitir que los bancos fungieran como lugar para realizar mi pago. Entonces, bueno, pues hoy por hoy, a veces también hay mucha gente en el banco, pero pues ya es más sencillo ir al banco de aquí de mi esquina que tener que ir hasta la tesorería, ¿no creen? Entonces, pues, a esto atañe la comodidad. A ver, por regla general, ¿en qué fecha es más o menos cuando se tienen que realizar los pagos o hasta qué fecha se realizan los pagos? Dime, Alexis. Los 17 de cada mes. Los días hasta el día 17 de cada Hasta mes. 17. Pero aparte hay un plazo adicional, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, después del 17. ¿Alguien se acuerda? Claudia, ¿querías hablar? ¿No? No, también iba a decir el 17, profesor, pero no recuerdo otra cosa. Por eso, pero en el mismo 17 con base en la terminación. A ver, Ian. No, es más una pregunta. O sea, el 17 es cuando se hace la declaración o el pago. No, en mi caso, yo hago la declaración el 17 y el pago lo hago pues, a los pocos días posteriores. Y en caso de que no lo haga el 17, pues se tiene que actualizar, ¿no? Es un sobrecargo, no recuerdo cuál es el concepto. Pero entonces, el 17 es la declaración, ¿no? O estoy confundiendo los términos. Bueno, la declaración como tal, acuérdate que no la estás haciendo. Lo que estás haciendo es, bueno, un aviso de pago provisional de alguna contribución. Pero es hasta el día 17 y lo puedes pagar días después con base a la terminación de tu RFC. ¿Se acuerdan de eso? ¿No sabían eso? Usted sí, Alexis, a ver, díganos. Se te da un periodo extra.
Sí, justamente se te otorga un periodo extra en donde, pues, en las mismas declaraciones, con base en las resoluciones misceláneas fiscales, que es donde aparece normalmente este tipo de extensión de plazos, porque en el mismo código, pues no viene, o sea, dice hasta el entero de las obligaciones fiscales es hasta el día 17 de cada mes, salvo que haya disposición expresa en alguna de las leyes específicas. Y obviamente el complemento de esto pues son las resoluciones, ¿no? Donde dice, sí, puedes presentar tu pago hasta el día 17 de cada mes, sin embargo, se te otorga una prórroga dependiendo la terminación de tu homoclave, ¿no? ¿Y de cuántos días es? ¿Te acuerdas? Esto viene en la miscelánea fiscal, pero Según yo las que he visto es hasta... Sí, sí, dime. Ah, no, perdón. Bueno, las que yo he visto es hasta 5 días prorrogables. O sea, no pasa más de las que yo he visto. No pasa de 5 días. Entonces esto viene en la miscelánea fiscal y ahí te va a decir, ¿no? Si tu terminación es, por ejemplo, el mío es en 0, terminación 0. Pues ya de ahí me dirás si puedes, no puedes, etcétera. Bla, 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 bla. O tienes 2 días, o tienes 1 día, o tienes 3, lo que sea. Hay que revisarlo en la propia miscelánea fiscal. Pero bueno, ¿esto a qué atañe? Pues que, como bien me dice Ian, pues si yo tengo hasta el 17 para pagar, pues apenas el 17 estoy mandando mi aviso provisional y pago el 18 o el 19. Pues le es cómodo así, ¿no? Entonces, aquí tenemos que acudir a esto. Esto es comodidad. De tal modo que pensemos, si yo le dijera a ella no, nada más hasta el día 17, pues me va a decir, híjole, es que a mí el 17 se me complica porque yo ese mismo día tengo que pagar, voy a inventar, la colegiatura de los niños. Entonces, pues, por eso pago hasta el 19. Bueno, el tema es que nos pague, ¿concuerdan conmigo? Y mientras mayor sea la recaudación, que creo yo que mientras más cómodos estemos, pues mayor facilidad habrá respecto de nuestro pago. Muy bien. Les voy a leer cómo expresa Adam Smith este principio. Señala el tratadista. Todo tributo o impuesto debe exigirse en el tiempo y modo que sea más cómodo y conveniente para las circunstancias del contribuyente. Un impuesto sobre la tierra, un impuesto sobre la renta de la tierra o las casas, pagadero al mismo tiempo en el que el dueño las devenga, es exigido con oportunidad, ya que regularmente puede creerse que tiene entonces de dónde pagar. ¿Qué nos dice aquí el tratadista? El impuesto sobre la renta, pues te lo tengo que cobrar después de que percibas el ingreso, ¿no? Para que te sea cómodo, ya tienes con qué pagarme. Igual también piensen ustedes, ¿por qué los días 17 normalmente en México cuándo o con qué periodicidad se nos paga? ¿Cuándo? Cada 15 días. Cada 15 días. Nosotros conocemos esto como quincenas. Entonces, pues los 17, pues entendemos que por lo menos a algunos ya se nos pagó, ¿estamos? Y será posible que realicemos el entero de la contribución. Denme un segundito, por favor. Muy bien, continuamos entonces con el principio de economía. ¿A qué se va a referir este principio? También es un principio doctrinario, un principio teórico, y veamos cuál es su tratamiento. Este principio significa que el costo de recaudación y control
de la contribución debe de ser mínimo para poder justificar su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nos salga más caro cobrar que lo que voy a recaudar, ¿no creen? Coloquialmente podemos decir, pues, que no salga más caro el caldo que la gallina. Por eso incluso la legislación mexicana establece la figura de crédito incobrable. Y se entiende por aquel, pues, el que sale más caro ya cobrarlo que lo que realmente se le debe al Estado. Por lo tanto, pues, ya no se hace por él. Muy bien. ¿Cómo definió Adam Smith este principio? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo lo siguiente. Toda contribución debe disponerse de tal suerte que del poder de los particulares se saque lo menos posible sobre aquello o a más de aquello de lo que entra efectivamente en el tesorero público del Estado. ¿Cómo lo debemos de entender? Pues que se deben de buscar y eliminar las causas que generan un sobrecosto en el gravamen. A esto se le conocen como que el gravamen es antieconómico. Son 4 elementos que hacen antieconómico un gravamen. Ustedes me dirán si identifican alguno en el pago de las contribuciones. En primer lugar, como elemento antieconómico, establecemos que está el empleo de un gran número de personas para la recaudación y control de las contribuciones, cuyos salarios, pues, tienen que salir de las mismas contribuciones que recaudamos. ¿Están de acuerdo? Entonces, una administración, vamos a decirle, obesa e ineficiente, pues vuelve antieconómico el pago del tributo. Si se emplean a 10 personas para hacer lo que podrían hacer 5, pues creo que esos 5 sueldos más, pues se estarían pagando extra. Pero hay que analizar el elemento contrario. Un número reducido de servidores públicos que no les permita dar abasto a la actividad, volvería igual de ineficiente la recaudación tributaria. ¿Concuerdan conmigo? Si para esta actividad se requieren 10 personas y únicamente tenemos a 5, pues quiere decir que esas 5 estarán trabajando a marchas forzadas y tal vez les sea humanamente imposible desarrollar o concluir a tiempo la actividad. Este fenómeno creo que lo estamos viendo bastante actualmente, ¿no creen? Hay mucha reducción de plazas, de actividades en muchos ámbitos de la administración pública federal. Entonces, pues hay que buscar un justo medio, ¿no? Ni muchos servidores que no hagan nada, pero tampoco pocos servidores que no se den abasto. Porque esto lo único que ocasiona, pues, es graves problemas y retrasos. Muy bien.
¿Dónde pueden profundizar ustedes al respecto de este punto en particular que he señalado? Hay un libro del doctor Agustín Gordillo, un ilustre tratadista argentino. El libro se consigue hasta en internet, se llama La Administración Paralela. Y ahí va hablando poco a poquito el maestro de pues estas cuestiones que todos conocemos y jugamos con ellas en el plano del tributo y los trámites que tenemos que hacer, ¿no? Hay veces que la señora de la ventanilla tiene más poder que el administrador general, ¿concuerdan conmigo? Y le tenemos que caer bien, si no, no entramos. Entonces esas cuestioncitas las va platicando el maestro. Obvio, enfocado a la realidad argentina, pero créanme que no, pues parece como si se hubiese escrito para México. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que checarlo, verlo y si tienen oportunidad, analícenlo, lo platicamos posteriormente. Veamos el segundo elemento antieconómico. Este se refiere a los impuestos imprevistos y altos a la industria. Mientras mayores impuestos se le den a la industria, pues ocasionará un desánimo en la inversión. ¿Están de acuerdo? Entonces, los estados tienen la obligación de establecer los impuestos necesarios, pero incluso, ya aquí partimos de los fines extrafiscales, incentivar la inversión. Y así ustedes verán que se les permite a algunas ramas de la industria, pues, pues pagar una tasa menor o que sea un periodo mucho más largo para que empiecen a contribuir. Esto con la finalidad de que establezcan su centro de operaciones en algún estado. Ya habrá que analizar qué ocurre, ¿no? Pero piensen ustedes que todo, que al revés, que si se le empieza a cargar la mano a la industria, pues lo que ocasiona es que retire las empresas porque ya no le resulta económicamente atractivo. Tercer factor antieconómico. Las sanciones que se imponen a los contribuyentes cuando pretendan evadir el pago de impuestos no pueden ser exageradas, trascendentales en términos de nuestra Constitución. No pueden arruinarlos económicamente hablando. Sino que estas sanciones deben de ser proporcionales. Nuevamente, fíjense, desde este siglo, este autor se dio cuenta de que pues no es posible, bueno, no tiene mérito alguno hablar de que mientras mayor sea la sanción con la que te amenace, mayor será tu voluntad de venir a pagar por el miedo a la misma. Esto, pues nosotros lo sabemos, que este punitismo, esta punibilidad mayor, el aumento de la sanción o incluso convertir en delito la falta de pago de impuestos, pues no está dando un resultado recaudatorio
vamos a decir así, avasallador o medible. Véanlo ustedes de este modo. Pongo un ejemplo en materia penal. En materia penal, pues creo que hoy ya cualquier delito te avientan más de 10 años de cárcel, ¿no? Y se aumentan penas, y se aumentan penas, y se aumentan penas. Pensemos, el delito de secuestro. Creo que la pena mínima de un secuestro agravado son 50 años. Yo les pregunto, ¿este aumento en la penalidad ha disminuido la incidencia de ese delito? Ciudad de México recién aumentó la pena mínima para el delito de feminicidio. Les pregunto, ¿esto ha incidido en que ya no se cometa el feminicidio? Pasémonos al campo fiscal. Se van estableciendo multas cada vez más grandes. El Código Fiscal de la Federación hay multas que vienen ya incluso a tasa fija, 100% de la contribución omitida. Ya veremos que para empezar, pues eso es inconstitucional, ¿no? Pero bueno, las tenemos ya ahí. Les pregunto, ¿esto de algún modo ayudará a que se recaude más y mejor? ¿O es todo lo contrario? Pues hasta decimos, no, yo ni me doy de alta, hombre. Es mucho riesgo. Y cada vez más se convierte en tipo penal las cuestiones fiscales. Y así si vemos el catálogo de delitos fiscales, hoy en día es enorme. Y las sanciones. Tan discutido la semana pasada el tema de la prisión preventiva oficiosa, que si se va a quedar, que si no, que no sé qué. Bueno, pues sí sabían ustedes que dentro de la ampliación del catálogo que hubo en la actual administración se pretendía establecer la evasión de impuestos como delito de prisión preventiva oficiosa. Entonces ya me parece que no estamos pero para nada hablando de factores de economía, sino todos son factores antieconómicos. Y les digo, un procedimiento contra el SAT ¿podrá ocasionar la ruina de un contribuyente? Pues para empezar, me van a iniciar mis facultades de comprobación, me van a embargar, me van a imponer multas del 100%, me van a cobrar recargos y actualizaciones, y sumado a todo ello, me van a iniciar un procedimiento penal. Y en el procedimiento penal también me pueden embargar bienes y pueden solicitar mi prisión justificada. ¿Cómo ven? ¿Se animan? ¿Se animan a pagar sus impuestos o no? Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, esto se vuelve un factor antieconómico. Y por último, las visitas frecuentes y odiosas, así como realizadas de manera arbitraria, debe de entenderse que lo único que hacen es ocasionar el fastidio y el desencanto en los contribuyentes. Porque se puede dar el caso que se vuelvan objeto de vejaciones innecesarias, opresiones e incomodidades, las cuales, lejos de favorecer la recaudación, pues lo obstaculizan. Aunado a que dichas visitas, pues nos cuestan, ¿no están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Bueno, sí hay que hacer visitas, pero hay que hacerlas cuando sean necesarias. Si no, esto se vuelve infructuoso.
Y vamos a concluir estos principios en términos que hace el propio Adam Smith, donde nos dice: las 4 máximas citadas, por su justicia clara y evidente, a la vez de su manifiesta utilidad, han sido siempre recomendadas y han merecido mayor atención en todas las naciones. Todas han procurado que sus tributos fuesen lo más iguales que ha sido posible, tan fijos y ciertos en cantidad, y tan cómodos al contribuyente en tiempo y en modo de la extracción o la cobranza, como proporcionados a la renta que efectivamente rinden para el príncipe. Igualmente, han procurado que sean lo menos gravosas al pueblo, según las circunstancias del Estado. Pero las cosas, al fin, se han de manejar siempre por hombres. Sus talentos, por grandes que sean, están sujetos a la flaqueza humana, que por falta, herencia, nos han legado nuestros primeros padres, y por ello, en diferentes siglos y países, los bien intencionados esfuerzos de todas las naciones no han sido igualmente felices en este respecto. Un segundito. ¿Han quedado claros los principios señalados? ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Hablemos entonces de los principios jurídicos que rigen a las contribuciones. Estos, como ustedes ya se imaginan, son aquellos recogidos en ley. Aquí nos enfocaremos a las contribuciones federales y la Constitución. Dígame, Alexis. ¿Se refiere a los clásicos? Bueno, es que nos dio 4 clasificaciones. Es teóricos, clásicos, constitucionales y legales. No sé en cuáles se está ubicando. A ver, son los principios teóricos que se refieren a justicia, certidumbre, comunidad y economía. Estos son los principios teóricos clásicos. Ahora vamos a empezar a ver los principios jurídicos, que son aquellos que retoma el legislador de la doctrina, pero ya los establece en ley. ¿Sí queda claro, Alexis? Ok, está bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los principios, bueno, pues por jerarquía, por los principios constitucionales. Estos principios, pues, bueno, me estoy refiriendo a la Constitución General de la República. Ustedes saben que cada estado a su vez tiene su propia constitución y también se establecerán principios para las contribuciones estatales y obviamente municipales. Entonces, estos principios constitucionales vamos a entenderlos que los podemos agrupar en 3 grandes rubros. En primer lugar, tenemos los principios derivados de los preceptos constitucionales que establecen garantías. ¿Garantías de qué? Pues de derechos fundamentales. Y por lo tanto, pues no pueden ser violadas ni coartadas por la actividad impositiva del Estado. El segundo grupo lo es los principios derivados de preceptos constitucionales
que se refieren a la organización política del Estado mexicano. Que ya hemos adelantado un poquito de esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ya vimos que se van a referir a la organización federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México a nivel constitucional. Y por último, el último grupo es los principios referidos a la política económica. Muy bien, entonces vamos hablando de ellos a continuación. Vamos a ver algunos de estos elementos. El primer o la primera garantía que vamos a analizar, pues se refiere a la actividad económica que tenemos todos y todas. Nuestra Constitución consagra que se nos debe de permitir, bueno, que no se nos puede limitar dedicarnos a la profesión, industria, comercio o trabajo que nos guste, que nos acomode, siempre y cuando sea lícito. ¿Recuerdan ustedes qué artículo de la Constitución señala esto? Artículo 5º. El 5º constitucional, Mafer. Exactamente. Normalmente conocido como garantía al empleo, creo que así le llaman. Nosotros debemos de entender que, bueno, no se nos va a limitar nuestra libertad de dedicarnos a estas cuestiones, bueno, a cualquier actividad, siempre y cuando lo hagamos de manera lícita. Bueno, la actividad sea lícita, entonces nadie, el Estado no tiene por qué señalarnos que no lo podemos hacer. Ahora, hay que entender esta garantía. ¿Qué quiere decir? Pues no es únicamente que no vamos, bueno, que el Estado no nos va a impedir que nos dediquemos a lo que queramos, sino que el Estado puede incentivar que la sociedad se dedique a una u otra actividad por medio de políticas públicas. Pero entendamos que no se nos está privando de dedicarnos a una actividad en concreto. Piensen ustedes, ahora me llega a la mente, no recuerdo en qué periodo, pero en España, el Estado se dio cuenta que había muchísimos abogados. Y entonces decía, pues ahorita necesitamos ingenieros. Entonces, pues tengo que hacer algo para que los jóvenes pues quieran estudiar ingeniería en lugar de leyes. Y fue estableciendo políticas públicas para que sea más difícil poderse dedicar al tema del derecho. ¿Cómo qué puede ser? Piensen ustedes lo siguiente. En España, para que ustedes puedan ser abogados postulantes y defender los intereses de su cliente en un juzgado, tienen que estudiar 5 años de carrera. Después tienen que estar 1 año con un abogado aprendiendo a postular. Y después tienen que estudiar 1 año y medio una certificación, llamémosle una especialización, para poder ejercer en una rama del saber jurídico.
Entonces usted ejercerá como abogado postulante en materia fiscal o en materia penal o en materia civil. Fíjense, le tienen que dedicar casi 7 años y medio antes de llegar a un juzgado. ¿Se animan? ¿O cómo ven? Es obvio que el Estado nos está estableciendo algún tipo de límite para que pensemos mejor dedicarnos a otra cosa, ¿no creen? Pero dense cuenta que no está prohibiendo el ejercicio de una profesión. ¿Sí queda claro? Entonces aquí, esta garantía la tenemos también establecida en la Constitución mexicana, propiamente en el artículo 5º. Ahora bien, hay que entender que las normas secundarias, como lo puede ser el propio Código Fiscal de la Federación o la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, la que establece el tema de las profesiones, hay que analizarlo, que la misma reglamenta esta circunstancia. No puedo yo agarrar y decir, es que no me dejan, me están violando mi derecho, mi garantía al 5º constitucional a dedicarme a lo que yo quiera porque no me dejan comparecer en audiencia. Bueno, pero si no llevo la patente de licenciado en Derecho, ¿podré comparecer en audiencia? Pues no, porque la Ley General de Profesiones exige que tengamos patente de licenciado en Derecho. ¿Están de acuerdo? A mí me ha tocado ver en algunas ocasiones que personas pretenden comparecer en una audiencia con una cédula de maestría en Derecho. Y les dicen, pues no se puede, necesitamos su cédula de licenciado en Derecho. ¿Por qué? Pues porque maestría en Derecho la puede adquirir un contador, la puede adquirir un sociólogo, un economista. Pues claro que sí, pero no los faculta tener este posgrado, no les faculta para poder ejercer como abogados postulantes. Pero nuevamente dense cuenta, no se les está prohibiendo dedicarse a la profesión que les acomode. Te puedes dedicar siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que establece la ley de la materia. ¿Queda claro? Del mismo modo, la misma Constitución nos indica que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin el pleno conocimiento, salvo que el trabajo sea impuesto como una pena por autoridad judicial. Entonces aquí tenemos otra circunstancia. Bueno, se nos va a permitir ejercer la actividad que nos acomode y tendrá que ser remunerada. Está prohibida la esclavitud en nuestro país. ¿Queda claro? La única forma que se nos obligue a trabajar sin que se nos remunere es cuando el trabajo forme parte de una pena y sea impuesto por una autoridad judicial. El famoso trabajo a favor de la comunidad. ¿Sí les ha tocado esto? ¿Lo han escuchado?
En materia penal es común, en materia administrativa también es común. Ciudad de México, aquí corríjanme si alguno de ustedes tiene la información y yo estoy en un error, pero yo tengo entendido que ahora con el sistema de puntos, con las infracciones para la licencia de conducir, llega un momento en donde ya te mandan a hacer trabajo a favor de la comunidad, ¿no? Tienes que tomar un curso y después hacer ciertas horas de trabajo a favor de la comunidad. ¿Es así? A mí no me han Sí. multado, no sé, pregunto, ¿sí? Sí, es así, profesor. ¿Y en qué consiste el trabajo a favor de la comunidad, Guillermo? Bueno, creo que primero van a talleres para que les enseñen reglas de tránsito y la cultura cívica del tránsito y todo eso. Exacto. Digo, no es experiencia mía, no lo he pasado, pero sí lo he llegado a ver por otras personas. Exacto. Yo tampoco lo he vivido, pero sí me tocó igual por unos conocidos que me platicaron que primero los llevan a estos cursos para que entiendan, bueno, pues que hicieron mal, cómo se deben de hacer las cosas, por qué motivo se les infraccionó. Darles un poquito de cultura vial, por llamarlo de este modo. Y después tienen que realizar estos trabajos a favor de la comunidad, que en el caso que yo les platico consistía en recoger basura de la vía pública y a otros pintar bardas y cosas por el estilo. Todos, obviamente, pintan bardas, pero de escuelas públicas. No los voy a llevar a que pinten mi casa. ¿Sí queda claro? Porque es a favor de la comunidad y les establecen cierto número de horas. Muy al estilo americano. ¿Sí han notado en las películas americanas que eso les ponen a hacer, no? Trabajo a favor de la comunidad, les ponen un traje anaranjado y andan recogiendo basura abajo de los puentes. Bueno, pues aquí será algo similar. Entonces, estas son las primeras garantías que vamos a analizar de nuestra Constitución. ¿Alguna duda con ella? ¿Quedó clara? Perfecto. Yo tengo que conectarme para una reunión aquí del posgrado, entonces hoy vamos a suspender nuestra clase temprano, ahorita a las 7, porque yo tengo que estar ahí con ellos. Entonces, dejamos hasta aquí la clase y el próximo miércoles, por favor, recuérdenme que veamos el artículo 8 constitucional. ¿Muy bien? Perfecto. Pasen excelente semana todos y todas y nos vemos por acá el miércoles. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, buena Bien. tarde. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.